Esto hace Dios con quien no te valora. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así podremos seguir creando historias como esta. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha anhelado ser reconocido y amado. Aun cuando entrega lo mejor de sí, a veces recibe a cambio indiferencia o desprecio. Marta era una mujer que había dedicado su vida entera a servir a los demás. Con cada amanecer, sus manos se movían en silencioso amor preparando desayunos, limpiando hogares ajenos y extendiendo palabras de aliento a corazones cansados. Sin embargo, quienes la rodeaban parecían ciegos a sus sacrificios. Su esposo, consumido por sus propios problemas, raramente la miraba a los ojos. Sus hijos, atrapados en la vorágine de sus mundos digitales, apenas la abrazaban. Y sus amigos, aquellos que en tiempos de necesidad ella había socorrido, se esfumaban como neblina cuando ella necesitaba un hombro. Esta falta de valoración no era un golpe repentino, sino una herida lenta, que se profundizaba cada día un poco más. Cada gesto ignorado, cada palabra no dicha, cada favor no correspondido se sumaba a una montaña invisible que pesaba sobre su espíritu. Marta se preguntaba en silencio si su vida tenía algún valor real. La tristeza se instalaba en su pecho como un huésped indeseado. Aunque su fe en Dios era firme, no podía evitar llorar en las noches, escondida bajo las sábanas, para que nadie la escuchara. ¿Por qué, Señor?, susurraba con la voz quebrada. ¿Por qué quienes más amo no pueden ver cuánto los amo yo? La herida de no ser valorado es una de las más profundas, porque ataca directamente la esencia del ser. No es una cuestión de orgullo, sino de necesidad humana de conexión, de ser visto, de ser reconocido como alguien que importa. Marta sabía que Dios la veía, pero en su humanidad anhelaba también el consuelo visible, tangible, de ser apreciada por los hombres. Hubo días en los que pensó en rendirse, dejar de esforzarse, volverse fría y distante, como otros parecían ser con ella. Pero algo dentro de su corazón se negaba a apagar la llama de la bondad que ardía en su interior. En su oración diaria, Marta derramaba lágrimas que nadie veía, pero que Dios contaba una a una. Cada lágrima, cada suspiro, cada gesto ignorado eran atesorados en el cielo, aunque la tierra pasaran desapercibidos. A veces caminaba sola por el parque, observando cómo otros reían, y se preguntaba si alguna vez alguien vería el dolor detrás de su sonrisa. Se sentía como una flor en medio del desierto, hermosa, pero solitaria, resistiendo a pesar de las inclemencias. La herida de no ser valorado lleva a muchos a endurecer sus corazones, pero Marta decidió aferrarse aún más a la ternura. Sabía, aunque le costaba, que su valor no dependía del reconocimiento humano, sino del amor eterno de su Creador. Sin embargo, el peso del rechazo silencioso no dejaba de doler. Era como un eco constante que resonaba en su mente. No eres suficiente, no importas. Ella luchaba cada día contra esa mentira. Se recordaba a sí misma las promesas de la Biblia, las palabras que decían que Dios amaba a los olvidados, que recogía a los despreciados y los sentaba junto a príncipes. Aunque su corazón estaba roto, Marta se negaba a dejar que el dolor definiera su identidad. El no ser valorado es un dolor que muchos ocultan bajo máscaras de fortaleza. Pero en el fondo, todos necesitamos sentir que nuestras acciones, nuestra existencia, tienen un eco en los corazones de otros. Marta representaba a tantos que aman sin ser amados, que dan sin recibir, que siembran en terrenos áridos confiando en que algún día verán fruto. Cada mañana renovaba su decisión de seguir sembrando bondad, aunque no hubiera cosecha inmediata. Con el tiempo, comenzó a escribir cartas a Dios, pequeños diarios de gratitud y súplica, como una manera de recordar que aunque los hombres no vieran, Dios sí veía. Su fe, probada en el crisol del dolor, se hacía cada día más pura. En ese silencio donde nadie aplaudía sus esfuerzos, Marta encontró una comunión más profunda con su Creador. Aprendió que ser valorado por Dios era infinitamente más valioso que ser aplaudido por los hombres. Y aunque la herida seguía allí, aunque a veces dolía respirar, Marta descubría que había una fortaleza sobrenatural en seguir amando cuando nadie parecía notarlo. Porque al final, quien siembra lágrimas, recogerá cantos de alegría. Marta aún no lo sabía, pero su historia apenas comenzaba. Y Dios, que nunca olvida ni el más pequeño acto de amor, tenía un plan perfecto para recompensarla de una manera que ella jamás habría imaginado.
Marta despertó al día siguiente con la amarga certeza de que su cansancio espiritual había llegado al límite, y la primera reacción humana que emergió fue el deseo de defenderse. Quiso gritar a su esposo todo el dolor que guardaba. Quiso exigir a sus hijos la gratitud que merecía. Quiso llamar a cada amigo ausente para reclamarle su olvido, pero contuvo el impulso y solo apretó los puños mientras el corazón le palpitaba con furia. La naturaleza humana clama justicia inmediata, busca compensación veloz, exige reconocimiento visible, y Marta no era inmune a esa voz interior que gritaba: «Hazte escuchar». Su mente imaginó discusiones, reproches, portazos y lágrimas ajenas que por fin validaran las suyas. Mas algo más profundo comenzó a susurrar. En contraste, la reacción divina se manifiesta en quietud, en silencio expectante, en la certeza de que el tiempo de Dios endereza lo torcido sin estridencias. Cuando Marta abrió su Biblia para el devocional matutino, encontró el versículo que dice: «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor», y esas palabras chocaron contra la tormenta de su interior. Era como si el cielo le dijera que su enojo era legítimo, pero la forma de procesarlo debía ser distinta. La reacción humana desea levantar muros de resentimiento, la reacción divina construye puentes de gracia. Mientras Marta fregaba los platos sin recibir un simple «gracias», su mente libraba una batalla. La lógica de los hombres le decía que se merecía un reconocimiento. La lógica de Dios le invitaba a confiar en un plan mayor que no requería aplausos inmediatos. Cada vez que las lágrimas querían brotar, las reprimía, hasta que por fin permitió que rodaran libres, no delante de quienes la herían, sino delante de aquel que podía sanar. La reacción humana también busca compararse. Marta recordó a la vecina cuyos hijos publicaban fotos agradeciéndole su amor y sintió un pinchazo de celos. Pero la reacción divina le recordaba que cada historia es única y que el valor de una vida no se mide por likes, ni palabras halagüeñas, sino por la fidelidad del corazón. En medio de sus labores, escuchó un podcast cristiano que hablaba de José en Egipto, un hombre devorado por la traición de sus hermanos y luego elevado por Dios. Comprendió que el cielo escribe historias con líneas torcidas a los ojos del hombre, pero rectísimas a los ojos del Eterno. Eso quebrantó su orgullo. Percibió que Dios le pedía no retribuir insulto con insulto, sino dejar espacio para que su justicia brillara. A lo largo del día, varias pruebas sacaron a luz la diferencia entre las dos reacciones. Su hijo adolescente refunfuñó porque la comida no era de su agrado. Su esposo pasó de largo sin notar el peinado nuevo que tanto le costó arreglar. Una vecina criticó que Marta dedicara demasiado tiempo a actividades de la iglesia. La reacción humana quiso responder con sarcasmo y amargura, pero la reacción divina la impulsó a una paz difícil de describir, la misma paz que excede todo entendimiento. Oró en su interior: «Señor, defiéndeme tú», y sintió que las cadenas invisibles del rencor empezaban a aflojar su agarre. Más tarde, Marta visitó a una anciana de la congregación, doña Clarisa, quien, al escuchar su relato, sonrió con ternura y le dijo: «Hija, los hombres ven la superficie, pero Dios pesa los corazones. Si no te valoran, es porque aún no han abierto los ojos». Ese consejo actuó como bálsamo. Comprendió que la reacción divina no solo es paciencia, es también una estrategia celestial para exponer verdades que de otra forma permanecerían ocultas. Si reaccionara con furia, ella taparía la obra que Dios quería hacer. Al regresar a casa, decidió escribir en su diario: «Hoy renuncio al derecho de exigir lo que solo Dios puede otorgar». Fue una frase sencilla, pero marcó el inicio de un proceso de liberación. Al caer la noche, los impulsos humanos persistían. La voz interna seguía sugiriendo palabras duras, reproches, gestos fríos. Pero cada vez que aparecían, Marta recordaba el rostro de Cristo callando ante sus acusadores. Entendió que la reacción divina no es pasividad, sino fuerza canalizada hacia un propósito eterno. Se durmió pidiendo a Dios un corazón estable, mientras la reacción humana se apagaba como una vela que se consume. Y aunque el conflicto no había desaparecido, Marta experimentó el primer destello de una libertad que solo se halla cuando uno entrega el juicio al único juez perfecto. Así, la batalla entre la carne y el espíritu quedó planteada, y el cielo comenzó a inclinar la balanza. Marta se levantó con el alba creyendo que quizá aquel sería el día en que todo cambiara, pero el reloj humano pronto le enseñó que sus minutos no se sincronizaban con los del cielo. Ella preparó el café con esmero, aguardando una palabra amable que no llegó. Miró el calendario y vio fechas llenas de compromisos familiares en las que su nombre ni siquiera aparecía.
Apretó entre sus dedos el paño de cocina como si pudiera exprimir el desánimo fuera de su alma. Cada segundo sin reconocimiento parecía una eternidad y, sin embargo, el cielo permanecía en plácido silencio. Recordó las historias de Abraham esperando un hijo, de Moisés vagando por el desierto y de David aguardando la corona, y se preguntó cuánto tiempo dura una promesa antes de que se vea cumplida. En su diario anotó que la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la forma en que uno se comporta mientras espera. Ese pensamiento la confrontó, porque a veces su actitud se vestía de impaciencia con tonos de frustración. Decidió entonces pasar más tiempo en oración, no para exigir, sino para alinear sus latidos con los de Dios. Durante esas oraciones, descubrió que el Señor rara vez se apura, porque sus obras no se cocinan a fuego rápido. Comprendió que los procesos divinos requieren maduración y que, entre semilla y fruto, hay estaciones invisibles donde la semilla muere para resucitar en nueva forma. El día transcurrió con su habitual desfile de invisibilidad. Nadie notó el ramo de flores frescas que ella colocó sobre la mesa, ni el mensaje de cariño pegado a la puerta del refrigerador. Pero el cielo sí lo vio y respondió con una tenue brisa de paz que envolvió su corazón como un abrazo sin brazos. Fue entonces cuando recordó que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor, y supo que sus cálculos terrenales estaban destinados a fallar. Caminó al mercado y observó a un alfarero modelar barro con calma casi solemne. Ese proceso paciente le habló más que 100 sermones. Se sorprendió de lo frágil que luce la arcilla antes de entrar al horno, y de lo firme que sale después del fuego. Entendió que la espera también es un horno y que el carácter se endurece bajo temperaturas que no controlamos. Esa noche, al leer el salmo que dice, «Espera en el Señor, sé valiente, alienta tu corazón», sintió que la valentía no era empuñar espadas, sino sostener la esperanza cuando todo indica retraso. Cada vez que el enemigo susurraba que nada cambiaría, ella respondía en su espíritu que el momento divino siempre llega a la hora exacta, ni antes ni después. Aprendió a medir los avances en términos de fe y no de cronómetro. Un día lluvioso, mientras el gris del cielo parecía burlarse de su ilusión de rapidez, Marta recibió una llamada inesperada. La directora de un orfanato le pidió ayuda para organizar un evento solidario. Al principio dudó, pensando que no tenía fuerzas, pero sintió una chispa de propósito y aceptó. Durante la semana de preparación, conoció a niños cuyos ojos reflejaban la misma espera silenciosa de amor que ella llevaba dentro. Comprendió que a veces Dios extiende el reloj no para castigarnos, sino para que podamos bendecir a otros durante la demora. En esos rostros pequeños halló un espejo de su propia alma y también una brújula que la redirigió hacia la compasión. La actividad fue un éxito y, al finalizar, los niños le regalaron un dibujo donde se leía «Gracias, Marta», con letras torcidas pero sinceras. Aquel pedazo de papel significó más que cualquier elogio sofisticado, porque provenía de corazones que aún creían con pureza. Esa noche, Marta lloró, pero ya no de tristeza, lloró de gratitud, porque el tiempo de Dios se había manifestado en forma de sonrisas infantiles. Comprendió que el Señor nunca está inactivo, simplemente trabaja en dimensiones que nuestros ojos no siempre perciben. Sin embargo, la prueba continuaba. Su esposo seguía taciturno y sus hijos persistían en su mundo distante, pero algo dentro de ella había cambiado. La espera ya no era un tormento, sino una invitación a confiar. Empezó a ver cada día como una página en blanco que Dios llenaba con pinceladas invisibles que solo se revelarían al final del cuadro. Cuando la impaciencia regresaba, ella respiraba hondo y repetía, «Yo tengo un calendario, pero Dios tiene eternidad». Ese sencillo mantra derribaba la ansiedad. Descubrió que mientras el hombre observa relojes, Dios observa corazones, y que la obra más importante estaba ocurriendo dentro de ella. Entendió que, en el laboratorio del cielo, el ingrediente principal del milagro no es la prisa, sino la fe perseverante. Así, la cronología terrenal perdió su dominio sobre su ánimo. Dejó de contar los días sin reconocimiento y empezó a contar los detalles de la fidelidad divina, un amanecer hermoso, un versículo oportuno, un abrazo inesperado. Cada uno de esos regalos se convirtió en recordatorio de que el autor de su historia no se retrasa, sino que prepara algo que valdrá toda lágrima derramada. Al final de la jornada, Marta escribió, «Hoy aprendí que el tiempo de Dios no me roba nada, me prepara para todo». Cerró el cuaderno con el corazón sereno, convencida de que la espera es un santuario donde el Señor pule diamantes ocultos. Y aunque todavía no veía el final de su proceso, ya podía saborear la dulzura de la confianza. Porque quien entiende la diferencia entre el tic-tac de la tierra y el silencio del cielo aprende a caminar
sin miedo por corredores que parecen vacíos, sabiendo que al doblar la esquina encontrará la promesa hecha realidad. Con esa convicción apagó la luz y sonrió en la oscuridad, asegurándose de que cada latido suyo dijera: confío. Y así, mientras la luna vigilaba la ciudad dormida, el reloj divino seguía su curso perfecto, trazando para Marta un futuro donde sería valorada más allá de lo que pudiera imaginar. El amanecer del mes siguiente trajo a Marta una sorpresa que no había previsto. Su jefe la llamó a la oficina y, con tono solemne, le anunció que la filial donde trabajaba cerraría y que su puesto sería trasladado a otra ciudad. Al principio sintió vértigo, pero enseguida comprendió que aquella puerta que se cerraba podía ser la mano de Dios obligándola a dejar un ambiente donde su esfuerzo había pasado inadvertido durante años. Esa misma tarde su mejor amiga de la infancia la invitó a tomar café, y entre sorbo y sorbo admitió que necesitaba distancia porque la relación se había vuelto demasiado unilateral. Marta sonrió con tristeza, consciente de que en realidad era otra poda necesaria. Días más tarde, uno de sus hijos decidió mudarse con unos compañeros a otra ciudad para comenzar la universidad, y aunque la noticia le arrancó lágrimas, percibió el eco divino. Ciertas separaciones, aun las dolorosas, son cirugías espirituales que estirpan la ingratitud. En cuestión de semanas, la vida de Marta se vació de rostros conocidos, y cada despedida dejaba un silencio que dolía y, al mismo tiempo, aliviaba. La reacción humana quiso interpretar aquellos vacíos como pérdidas irreparables, pero la reacción divina le susurró que Dios nunca resta sin intención de multiplicar. Así, cada ausencia se transformó en un espacio disponible para algo nuevo. Marta empezó a identificar un patrón celestial. Allí donde ella había insistido durante años, Dios ahora desataba nudos que la tenían estancada. Recordó las viñas que se podan para que den fruto abundante, y entendió que el Creador no teme usar tijeras santas cuando ve tallos secos de relación. Sorprendida por su propia serenidad, empezó a agradecer por quienes se iban, aun cuando el eco de su marcha resonaba en el corazón. Descubrió que el amor no siempre retiene, a veces libera para que ambos lados crezcan. En una madrugada insomne abrió su Biblia y halló el texto que dice: todo pámpano que no lleva fruto, Él lo quita, y sintió que la Escritura no se refería solo a su carácter, sino también a los vínculos que bloqueaban su destino. Decidió entonces orar de un modo inusual. En lugar de pedir que la gente la valorara, pidió que el Señor filtrara su entorno conforme a su propósito. Aquella oración, sencilla pero valiente, activó un proceso imparable. Al día siguiente, su vecina entrometida se mudó sin despedirse. El grupo de amigas que siempre la explotaba la eliminó del chat. Incluso el entrenador del gimnasio, que la juzgaba en secreto, renunció inesperadamente. Marta sintió un vendaval de adioses, como hojas llevadas por el otoño divino. Mientras tanto, Dios enviaba señales de que no la dejaba sola. Un nuevo supervisor la contactó para ofrecerle un teletrabajo mejor remunerado, reconociendo sus talentos de inmediato. Una familia de la iglesia la invitó a compartir cenas semanales, y allí encontró aprecio genuino. En el orfanato donde ya colaboraba, los responsables le propusieron dirigir un programa educativo, celebrando sus dones con palabras que curaban. Comprendió que, cuando el Altísimo remueve personas que no te valoran, simultáneamente posiciona a otras que honran tu esencia. Empezó a florecer en atmósferas donde no tenía que mendigar reconocimiento. El contraste era brutal. La invisibilidad de antes se convertía en visibilidad saludable. Cada nueva relación traía un espejo limpio donde ella podía verse sin distorsiones. Marta se maravilló de la precisión quirúrgica con que el cielo operaba. Nadie se fue antes ni después de tiempo. Cada salida liberó energía que ahora se invertía en destinos fructíferos. Descubrió también que algunas personas no eran malas. Simplemente no estaban diseñadas para la próxima estación de su vida. Esa revelación le impidió cultivar rencor. Agradeció lo compartido y soltó con bendición. La prueba culminó cuando su esposo, quien llevaba meses distante, anunció que aceptaría un trabajo en otra ciudad por al menos un año. A Marta le temblaron las rodillas, pero ya no era la mujer quebrada de antes. Abrazó la noticia con una paz que sorprendió al mismo esposo. Más tarde entendió que aquel alejamiento permitiría que ambos sanaran individualmente. En lugar de victimizarse, Marta alzó su voz en alabanza, consciente de que Dios estaba reposicionando las piezas del tablero para un jaque mate de bendición. Y mientras las viejas conexiones se desvanecían,
Surgieron amistades que afirmaban su valor con gestos concretos. Llamadas solo para preguntar cómo estaba, mensajes de gratitud por su servicio, invitaciones a proyectos donde su opinión era escuchada. Por fin captó el mensaje divino. Cuando alguien no te valora, el cielo no espera que mendigues. Te reubica en terrenos donde tu semilla germinará. Al cerrar otra página de su diario, Marta escribió: «No tema las partidas, temo permanecer donde ya no florezco». Esa frase se convirtió en su himno personal. Cada vez que recordaba un rostro ausente, enviaba una bendición silenciosa y liberadora. Su corazón, antes encadenado a la necesidad de aprobación, se volvió ligero, casi etéreo. Sentía que podía respirar sin el peso de la expectativa ajena. Comprobó que los grandes cambios de Dios suelen comenzar con despedidas que no entendemos y concluyen con bienvenidas que superan nuestra imaginación. Así, aprendió que el proceso de ser podada no es señal de castigo, sino preludio de cosecha. Y aunque todavía quedaban lecciones, Marta percibía que el jardín de su vida estaba listo para florecer como nunca, porque ahora estaba rodeada de manos dispuestas a regar y de ojos capaces de admirar cada pétalo de su existencia. El rechazo, ese aguijón que antes hacía sangrar el corazón de Marta, comenzó a revelarse como un pasaporte a territorios que jamás hubiera explorado si la hubieran aplaudido desde el inicio. Ella comprendió que las puertas cerradas eran, en realidad, desviaciones divinas que salvaban su propósito de salidas equivocadas. Recordó cómo José fue vendido por sus hermanos, y como cada no le empujó hacia sí de un trono en Egipto. Esa historia prendió fuego a su entendimiento. Ahora veía su propio rechazo familiar y social como escalones, no como muros. Cada vez que alguien la ignoraba, sentía la suave mano del Creador girando su rostro hacia un panorama más amplio, donde su valor no dependía de la validación humana. Descubrió que el rechazo limpia el polvo de la dependencia emocional y pule el diamante de la identidad. Al abrazar esta verdad, Marta experimentó una libertad inédita. Ya no necesitaba traducir cada silencio ajeno como desamor, lo descifraba como redirección celestial. Durante un retiro espiritual, un predicador la desafió a escribir todas las veces que se había sentido desestimada. Al repasar la lista, en vez de lágrimas brotó gratitud, porque cada episodio la había movido a un lugar más alto. El trabajo perdido la llevó a un empleo mejor. La amistad rota la impulsó a formar nuevas conexiones. La indiferencia conyugal la empujó a desarrollarse en áreas que antes ignoraba. Comprendió que el rechazo actúa como viento contrario que, paradójicamente, eleva el vuelo del águila. En sesiones de mentoría con mujeres del orfanato, descubrió que sus cicatrices eran puentes de empatía. Su historia daba esperanza a quienes aún sangraban por desaires recientes. El rechazo, que antes la hacía titubear, ahora la investía de autoridad para consolar a otros. Se dio cuenta de que los tesoros más profundos del alma se encuentran en galerías subterráneas excavadas por picos de desaprobación. Una tarde, mientras enseñaba manualidades a las niñas huérfanas, escuchó la risa genuina de una pequeña que había sufrido abandono. Ese sonido limpio le reveló que su propio dolor estaba siendo reciclado en alegría para otros. Ella, que un día creyó que la invisibilidad sería su tumba, se convirtió en faro visible para los invisibles. Descubrió que la bendición del rechazo incluye la capacidad de discernir quién merece acceso a corazón. Ya no repartía su energía a manos vacías, la invertía donde había reciprocidad. Ese filtro divino aumentó su productividad emocional y espiritual. Además, el rechazo la entrenó en una virtud rara: la humildad que no se autodestruye, sino que entiende que todo aplauso terrenal es efímero y que la verdadera promoción proviene del cielo. Con el paso de los meses, puertas inesperadas se abrieron. Invitaciones a conferencias, propuestas editoriales para contar su testimonio, liderazgos en la comunidad. Al pisar escenarios donde la honraban, Marta recordaba los pasillos donde fue ignorada y sonreía al ver el contraste. Aprendió a decir: si no me hubieran rechazado allí, no habría llegado aquí. Esa frase se convirtió en su sello. El rechazo también afiló su discernimiento. Podía detectar ambientes donde su valor sería erosionado y se retiraba sin resentimiento, pues entendía que no todos los suelos son fértiles para cada semilla. Esa sabiduría la preservó de perder tiempo en lugares que no la harían crecer. Más sorprendente aún fue observar cómo algunos que la menospreciaron empezaron a buscar su consejo. Marta no cerró la puerta.
Los recibió con un corazón sano, demostrando que la bendición del rechazo incluye la capacidad de amar sin rencor. Era la encarnación de Proverbios. Cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Su vida se convirtió en mensaje viviente de que Dios exalta a quienes el mundo relega. Cada testimonio que compartía llevaba la firma de la gracia. Fui rechazada y él me bendijo. Y al repetirlo, las cadenas de vergüenza se rompían en otros oyentes. Cierta mañana, al contemplar el amanecer, entendió la paradoja final. El rechazo permitió que descubriera el inmutable abrazo divino. Mientras el sol doraba el horizonte, afirmó en su diario: «El rechazo no me hizo menos, me reveló cuánto valgo para Dios». Esa convicción selló su identidad. Ahora caminaba con la frente en alto, no por orgullo, sino por certeza de pertenencia. Sabía que, donde quiera que fuera despreciada, habría otro lugar preparado para celebrarla. Y así, la bendición de ser rechazado se convirtió en el estandarte que ondeaba sobre su historia, recordándole que cada no humano puede esconder un sí celestial infinitamente mayor. La vida de Marta siguió avanzando y, en ese trayecto, la promesa de la justicia divina comenzó a revelarse con una precisión que la dejó sin aliento. Ella descubrió que los caminos del Señor nunca quedan inconclusos, pues cada hilo aparentemente suelto se entreteje en un tapiz de equidad celestial. La primera señal llegó cuando el antiguo jefe, que no reconocía su esfuerzo, fue auditado por irregularidades que él mismo había encubierto, y la empresa la contactó para testificar sobre sus buenas prácticas, reconociendo públicamente la integridad que antes ignoraron. Marta compareció sin triunfalismo, porque comprendía que la justicia de Dios no tiene sed de venganza, sino hambre de verdad, y salió de aquella sala con una carta de recomendación que se convirtió en trampolín para nuevos proyectos. Poco después, el grupo de amistades que la había excluido atravesó una crisis de lealtad y terminó por disolverse, mientras ella, a la distancia, oraba para que encontraran la misma paz que ahora llenaba su alma. Marta observó asombrada cómo la balanza divina se inclinaba sin que ella moviese un dedo, demostrando que el juez supremo conoce las intenciones y recompensa la fidelidad oculta. Su esposo, lejos pero no fuera del alcance del Eterno, comenzó a reconocer el vacío causado por su indiferencia y la llamó un día entre lágrimas, pidiendo perdón por años de descuido. Y aunque la herida era profunda, Marta sintió la gracia habilitándole a responder con ternura, convirtiendo la confesión de él en un altar de reconciliación. La justicia de Dios no solo restaura dignidad, sino que convierte a los verdugos involuntarios en testigos de la transformación. Durante una conferencia en que Marta relataba su historia, una mujer del público se levantó para confesar que había sido quien, tiempo atrás, diseminó rumores que dañaron su reputación en la comunidad. Aquella confesión pública rompió cadenas invisibles y Marta la abrazó con lágrimas, comprobando que el cielo no humilla para exhibir, sino que expone para redimir. Ese día entendió que la justicia divina opera con cirugía de precisión. Extrae la espina sin destruir la piel circundante, sana sin dejar cicatriz de amargura. Más testimonios emergieron. Uno de los hijos que menospreciaba su esfuerzo obtuvo una beca justamente por los valores de servicio que ella le inculcó, valores que, irónicamente, él ignoraba. Y entonces la llamó para darle gracias, reconociendo que su éxito era fruto del amor silencioso de su madre. Marta vio cumplirse las palabras bíblicas: «Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen», pues Dios premiaba la semilla que ella plantó aun cuando el terreno parecía hostil. Se dio cuenta de que la justicia del Altísimo camina con pies lentos, pero llega cargada de exactitud milimétrica. Nada se quedó sin respuesta. Cada lágrima fue contabilizada y convertida en una bendición específica, replicando la ley de siembra y cosecha con exactitud matemática. A medida que estos eventos se sucedían, Marta comprendió que la justicia de Dios también es sinónimo de equilibrio interior. Él no solo vindica externamente, sino que ajusta la balanza interna, devolviendo la paz robada por la injusticia humana. Por eso las noches dejaron de pesar y los amaneceres le parecían himnos que anunciaban restitución. Las personas que antes la subestimaron comenzaron a verla con ojos nuevos, y algunas le pidieron consejo para restaurar relaciones rotas. Marta aceptó sin rencor, porque entendió que la justicia perfecta no crea castas de vencedores y vencidos, sino círculos de gracia donde todos pueden entrar si se arrepienten. Una tarde, mientras atendía a un niño enfermo en el orfanato, sintió un susurro divino que le decía:
Esta es mi justicia, que los olvidados sean atendidos, que los despreciados sean levantados y que tú seas mi instrumento de equidad. Aquella frase selló su vocación. Así, Marta abrazó la misión de ser portavoz de una justicia que no destruye, sino que reconstruye. Fue invitada a colaborar con iniciativas de restitución para mujeres que sufrían maltrato psicológico, usando su testimonio como antídoto contra la desesperanza. Cada historia que escuchaba confirmaba que el mismo Dios que la defendió estaba dispuesto a defender a todos los que claman. En su diario escribió: «La justicia de Dios no se adelanta ni se atrasa, llega justo cuando el corazón está listo para recibirla», y comprendió que la espera de años fue necesaria para madurar la humildad que ahora sostenía su éxito. Finalmente, entendió que la equidad divina no es solo un evento puntual, sino un río que fluye ininterrumpido, regando cada área donde antes reinaba la aridez. Culminó este capítulo de su vida reconociendo que el juicio humano puede errar, pero el justo juez jamás falla. Y, con esa certeza, caminó hacia el futuro sabiendo que nada ni nadie podrá impedir que la verdad resplandezca a su debido tiempo. Marta descubrió que todo su recorrido, con sus valles y cumbres, había desembocado en un clímax mucho más grande que su propia historia. Comprendió que la esencia del plan divino no era simplemente vindicarla o concederle un bienestar personal, sino levantar un testimonio que irradiara la fama del Creador sobre cada vida herida que aún caminaba en sombras. Al despertar cada mañana, oraba diciendo: «Señor, que hoy tu nombre sea engrandecido a través de mis actos», y esa petición transformó su agenda cotidiana en un altar ambulante. La cocina se volvió púlpito, el orfanato se convirtió en templo, la videollamada con su esposo se hizo liturgia de perdón, y hasta su silencio se transformó en himno cuando dejaba hablar al Espíritu. La gloria de Dios empezó a manifestarse en detalles imperceptibles para otros, pero rotundos para ella. Un desconocido que sintió paz al cruzar su mirada, una colega que rejuveneció su fe al escuchar una anécdota, un anciano que sonrió después de años gracias a una palabra alentadora. Cada gesto minúsculo se convirtió en una partitura de una sinfonía cuyo único aplauso que le importaba era el de los cielos. Marta sabía que la gloria divina no se mide por reflectores ni seguidores, sino por frutos que permanecen. Así, enseñaba a las niñas del orfanato a dar gracias antes de dormir, y esa oración sencilla ascendía como incienso que perfumaba la atmósfera espiritual del barrio. Asumió la tarea de reconciliar a voluntarios enemistados y logró que se abrazaran, comprobando que la unidad exalta al Padre mucho más que la más elocuente predicación. Cada vez que alguien le preguntaba el secreto de su serenidad, ella señalaba hacia arriba, recordando que el foco nunca debía permanecer sobre su persona. Incluso el reencuentro con su esposo se tornó en escenario para exponer la fidelidad divina. Ambos testificaban en reuniones matrimoniales cómo el amor de Dios suturó las grietas de su relación, y otros matrimonios encontraban esperanza al verlos renacidos. Marta entendió, entonces, que la gloria de Dios se multiplica cuando los redimidos comparten su redención. Con el tiempo, su historia llegó a oídos de medios locales que deseaban entrevistarla. Ella aceptó solo si podía mencionar a Cristo sin restricciones, y así cada micrófono se convirtió en trompeta celestial. Cuando publicó un libro testimonial, cedió las ganancias al orfanato, convencida de que la gloria divina se refleja mejor cuando uno no retiene para sí lo que el cielo le confía. Aprendió que glorificar a Dios no es un acto ocasional, sino un estilo de vida que consagra talentos, tiempo y tesoros a un propósito eterno. Decidió organizar jornadas de servicio en barrios marginales donde personas que antaño la ignoraron ahora se unían para compartir alimento y esperanza, y al final de cada jornada todos proclamaban: «A Él sea la gloria». Marta, de pie entre voluntarios, escuchaba esas palabras como el eco más dulce que podía oír un corazón que había sido despreciado. En sus noches de reflexión, comprendía que Dios había usado cada herida para esculpir un canal por donde ahora corría un río de consuelo hacia otros. Escribió en su diario que glorificar a Dios es permitir que su luz atraviese las grietas de nuestro barro, iluminando a quienes aún no han visto el amanecer. Reconoció que su nombre podía olvidarse, pero el nombre sobre todo nombre debía resonar eternamente, y eso le bastaba. Así, cada logro se convertía en ofrenda, cada aplauso en semilla de vuelta al Señor, y cada nuevo reto en oportunidad para exhibir su suficiencia. Un día, al mirar el cielo estrellado, Marta susurró: «Si mi vida no contara tu historia, habría vivido en vano», y sintió en el pecho la respuesta silenciosa de un padre complacido:
La obra no terminó en ella. Se expandió como fuego entre pajas secas, alcanzando vecinos incrédulos, parientes distantes, compañeros indiferentes, y todos coincidían en que algo divino respiraba a través de aquella mujer. La culminación llegó cuando el orfanato celebró su aniversario y la invitó como oradora central. Frente a una multitud, contó su viaje desde la invisibilidad hasta la honra, pero cada página de su relato giraba alrededor de la bondad de Dios. Al finalizar, los presentes se pusieron en pie para adorar, no a Marta, sino al autor de su restauración. Con lágrimas, ella se retiró a un rincón y susurró: «Toda la gloria es tuya», y esa frase encapsuló el destino final de su peregrinaje. Desde entonces, vive entendiendo que cada amanecer es un lienzo que espera pinceladas de obediencia para exhibir la grandeza divina. Así, el propósito supremo quedó sellado: demostrar al mundo que, cuando alguien no te valora, Dios no solo te vindica y bendice, sino que usa tu historia como espejo en el que otros contemplan su gloria. Porque al final, todo comenzó con una herida y culminó en adoración, y en ese tránsito el nombre de Dios fue exaltado sobre toda herida, sobre todo rechazo y sobre toda justicia recibida, proclamando para siempre que Él es fiel, Él es bueno y Él es digno de toda gloria. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.